Magdalena estaba sentada en el sillón de cuero frente al abogado de la familia y miraba los documentos que acababa de firmar. Sus manos no temblaban, su voz no se quebraba. Era como si en su interior se hubiera instalado un mecanismo frío y calculador que ejecutaba metódicamente una acción tras otra. «Todo listo», dijo don Patricio, guardando la última hoja timbrada en la carpeta. «A partir de este momento, usted es la única dueña de todos los activos de la empresa. Su marido ya no tiene ningún derecho legal sobre la sociedad por acciones». Magdalena asintió lentamente. Sabía que debería sentir algo, alivio. Triunfo. Tal vez incluso pena o arrepentimiento. Pero por dentro solo había un vacío absoluto, lleno de una determinación de hielo. Hola, amigos. Antes de continuar con nuestro relato, por favor, escríbanos en los comentarios desde qué comuna o ciudad de Chile nos escuchan, para conocer mejor a nuestra audiencia. Que disfruten la historia. Todo empezó hace 3 semanas. En ese entonces, ella no sabía nada, no sospechaba nada. Vivía en su cómodo y acogedor mundo en Las Condes, donde su marido, Diego, era un exitoso empresario, y ella, su apoyo incondicional. 15 años de matrimonio. 15 años durante los cuales ella había renunciado a su propia carrera profesional, había criado a la hija de ambos y lo había ayudado a levantar el negocio desde cero. La empresa la crearon juntos. Magdalena invirtió en ella la herencia que le dejó su padre, 180 millones de pesos, que se convirtieron en el capital inicial para partir. Ella se quedaba despierta por las noches, ayudando a Diego con las facturas, el servicio de impuestos internos y la contabilidad, cuando todavía no tenían plata para contratar especialistas. Ella se reunía con los primeros clientes, iba a las reuniones en el centro de Santiago y llevaba las negociaciones, mientras él se encargaba de la producción. Y entonces apareció Isidora. Una asistente ejecutiva joven y ambiciosa que Diego contrató hace 2 años. Magdalena. En su momento. Hasta se alegró. Por fin su marido recibía apoyo calificado y podía descargar un poco la rutina diaria de la oficina. Qué ilusa y tonta había sido. Hace 3 semanas. Magdalena vio por casualidad un mensaje en el teléfono de su marido. Él se había metido a la ducha y, en la pantalla iluminada, apareció la notificación de WhatsApp. No puedo esperar a que por fin estemos juntos, mi amor. Un poco más. Y esta vaca vieja ya no significará nada. Vaca vieja. 37 años. Magdalena se miró en el reflejo de la pantalla del celular. Sí, ya no era esa chiquilla de 22 años que se había casado con Diego recién salida de la universidad. Habían aparecido las primeras arrugas alrededor de los ojos. La figura ya no era la de antes. El parto, los años dedicados a la familia y no al gimnasio pasaban la cuenta. Pero vaca vieja. No armó ningún escándalo. No se abalanzó sobre él con gritos ni recriminaciones cuando salió del baño. En lugar de eso, Magdalena hizo lo que mejor sabía hacer, empezó a planificar. Lo primero que hizo fue contactar a don Patricio. El abogado de la familia era un hombre minucioso y tremendamente competente. Fue él quien alguna vez los ayudó a redactar la escritura pública para crear la empresa. Dígame la verdad, le preguntó Magdalena en su oficina. Si nos divorciamos, ¿qué me toca a mí legalmente? Don Patricio frunció el ceño, revisando los papeles sobre su escritorio.
En un juicio de divorcio, el Tribunal de Familia considerará su aporte en la creación de la empresa. Usted tiene derecho a una compensación económica y a la mitad de los bienes adquiridos, pero hay un detalle. Formalmente, toda la sociedad por acciones, la SPA, está a nombre de su marido. Él es el único accionista y representante legal. Eso complica mucho la situación en la práctica. ¿Y si yo fuera la accionista principal? Entonces todo sería más fácil. ¿Cierto? Pero ahora. ¿Y si yo me convirtiera en la única dueña? Lo interrumpió Magdalena. El abogado guardó silencio, mirándola fijamente. Teóricamente. Es posible. Si su marido voluntariamente le cede las acciones en una notaría. Pero, ¿por qué haría algo así? ¿Y si él no sabe lo que está haciendo? Respondió ella. Las siguientes 2 semanas, Magdalena las pasó preparándose meticulosamente. Estudió todos los documentos de la empresa, todos los activos, todas las cuentas corrientes en el banco. Descubrió que Diego e Isidora planeaban fugarse, planeaban abandonarla y llevarse toda la plata. Magdalena instaló un programa de acceso remoto en el computador personal de su marido. No fue difícil, se sabía todas sus contraseñas. Al fin y al cabo, eran una familia, confiaban el uno en el otro. ¡Qué ironía! A través de ese programa, leía todas sus conversaciones. Cada mensaje era como una puñalada. Una semana más y somos libres. Bebé. Ya compré los pasajes en primera clase para las Maldivas. ¿Te imaginas cómo va a llorar cuando se dé cuenta de que se quedó en la calle? ¿Y seguro que no va a recibir nada? Mira si después por el juzgado te quita la mitad, le escribía Isidora. Relájate. La empresa está a mi nombre. Ella no tiene ningún derecho. Máximo la pensión de alimentos para mi hija, pero esos son chauchas comparado con lo que vamos a tener. 15 años se la pasó sentada en la casa jugando a la dueña de hogar. Que ahora salga a buscar pega. Ya que se cree tan independiente. Eres un genio. Mi amor. Te amo tanto. Magdalena leía y sentía como en su interior crecía una furia gélida. Ni histeria, ni lágrimas. Exactamente una rabia helada y calculadora. Averiguó la fecha de la fuga, 23 de octubre. Diego planeaba irse supuestamente a un viaje de negocios al norte, a Antofagasta, pero en realidad tomaría un vuelo internacional con Isidora a las Maldivas. Desde allá planeaba mandarle a Magdalena un mensaje pidiéndole el divorcio. 23 de octubre. Magdalena tenía tiempo. Contrató a un detective privado que armó un dossier completo sobre Isidora y consiguió pruebas irrefutables de la infidelidad, fotos en restaurantes de Alonso de Córdoba, vídeos, grabaciones, todo lo que pudiera servir. Luego, Magdalena hizo lo más difícil, falsificó el consentimiento de su marido para el traspaso de las acciones de la empresa. Bueno, no lo falsificó del todo. Se aprovechó de que Diego confiaba ciegamente en ella y solía firmar documentos sin leerlos, especialmente si ella le decía que era un trámite latero para el contador o el SI. Hace 3 días. Le llevó una pila de carpetas. Diego. Necesito tu firma aquí. El Servicio de Impuestos Internos nos está exigiendo actualizar la constitución de la sociedad y la carpeta tributaria. Es un trámite de rutina. Él ni siquiera miró las hojas, firmó rápidamente con su rúbrica grande en cada página donde ella le indicó. Eres la mejor. Mi amor, le dijo, dándole un beso en la mejilla. Siempre tienes todo bajo control.
Magdalena sonrió. Sí, tenía todo bajo control. Entre esos papeles de rutina estaba la cesión de derechos y el traspaso del 100% de las acciones de la empresa a su nombre. Formalmente, todo era legal. Su marido le había cedido los derechos de forma voluntaria. Que él no supiera lo que estaba firmando, ya era otro tema. Don Patricio se lo había advertido. Magdalena. Esto es muy riesgoso. Si él recurre a los tribunales y demuestra que firmó los documentos sin entender su contenido, podríamos tener problemas. No le va a dar el tiempo, respondió ella. Créame. Y hoy, 23 de octubre, Diego se fue a su supuesto viaje de negocios. Magdalena lo acompañó hasta la puerta del departamento, lo besó de despedida y le deseó buen viaje. Él ni siquiera notó el hielo en la mirada de su esposa. Una hora después de que él tomara el Uber al aeropuerto, ella estaba sentada en la oficina del abogado en Las Condes, firmando las últimas escrituras. Ahora la empresa, los activos, las cuentas bancarias. Todo le pertenecía. Diego ya no tenía absolutamente nada que ver con eso. Magdalena miró su reloj. A esa hora. Su marido probablemente ya estaba en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel. Ya se había encontrado con Isidora. Estaban felices. Saboreando su nueva vida. Su celular vibró. Un mensaje de Diego. Lo abrió y vio una foto. Diego e Isidora en el salón VIP del aeropuerto. Abrazados. Dándose un beso. Debajo de la foto. Un mensaje burlón. Adiós. Magda. Gracias por estos 15 años. Pero merezco algo mucho mejor. Te van a llegar los papeles del divorcio por correo. No intentes demandarme ni quitarme plata. No tienes ninguna posibilidad. Sobrevive como puedas. Magdalena soltó una carcajada seca. Sobrevive como puedas. Por supuesto que iba a sobrevivir. Y muy bien. De hecho. Escribió la respuesta rápidamente. Que tengas un excelente vuelo. Diego. Por cierto. Revisa tu correo. Tienes unos documentos adjuntos muy interesantes. Lo envió e inmediatamente le reenvió las copias escaneadas de todas las escrituras notariales del traspaso de la empresa. Ya empezó, dijo ella en voz baja. Mirando la pantalla. Don Patricio levantó la vista de sus papeles. ¿Se dio cuenta? Eso parece. El primer mensaje de Diego fue corto, ¿qué cresta hiciste? El segundo ya era más largo, Magdalena. Esto es un error. Me acaban de llamar del Banco Cordillera. Todas mis tarjetas y cuentas están bloqueadas. El tercero, contéstame ahora mismo. Estoy en el aeropuerto. Mi vuelo sale en 1 hora. Magdalena tecleó lentamente la respuesta. Eligiendo cada palabra con cuidado, no hay ningún error. Diego. Todo está exactamente como debe estar. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Ella cortó la llamada. Volvió a sonar. Volvió a cortar. ¿No quiere contestarle? Preguntó el abogado. Todavía no.
que hierva un rato en su propio jugo. Necesita tiempo para asimilar el tamaño del desastre. Los mensajes seguían llegando. Cada uno más desesperado y cargado de pánico que el anterior. ¿Qué quieres decir con que está como debe estar? Explícame al tiro. Magdalena. Esta huevada no es graciosa. Tengo pasajes de avión. Me acabo de enterar de que pasaste la empresa a tu nombre. Eso es ilegal. Me engañaste para que firmara esos papeles. Ahí estaba. Por fin había sumado 2 más 2. Magdalena escribió un nuevo mensaje. ¿Engaño? ¿Tú me vienes a hablar en serio de engaños a mí? Tú. ¿Qué llevas 3 meses acostándote con tu asistente a mis espaldas? La respuesta llegó al instante, eso es otra cosa. Te robaste mi empresa. ¿Tu empresa? Tecleó Magdalena, sintiendo como la rabia fría subía por su garganta. La empresa que te ayudé a construir durante 15 años. La empresa en la que invertí 180 millones de pesos de la herencia de mi papá. La empresa por la que dejé botada mi propia carrera. El teléfono volvió a sonar. Esta vez. Magdalena presionó el botón verde y activó el altavoz. ¿Te volviste loca? La voz de Diego se quebraba en un grito. Voy a impugnar todos esos documentos. Me los metiste por debajo con engaños. Pruébalo, respondió Magdalena con una calma aterradora. Demuestra en un tribunal que tu firma es falsa o que no sabías lo que estabas firmando. Aunque en cada documento notarial hay una cláusula que dice que estás en pleno conocimiento del contenido. Tú lo hiciste a propósito. Lo planeaste todo. Por supuesto que lo planeé. A diferencia tuya. Yo sí sé pensar a futuro. Por cierto. ¿Cómo está Isidora? ¿Ya sabe que la escapada romántica a las Maldivas se canceló? En la línea se escuchó ruido de fondo y voces ahogadas. Mi amor. ¿Qué pasa? Se escuchó la voz fina de Isidora de fondo. ¿Por qué no pasa la tarjeta de crédito? Magdalena sonrió. Así que ya habían intentado comprar algo en el duty free. ¿Está Isidora al lado tuyo? Preguntó con falsa compasión. Mándale saludos y explícale que ahora los dos están en la calle. Sin un peso. Magdalena. Córtala con esta estupidez ahora mismo. Diego claramente estaba intentando alejarse de Isidora para hablar. Desbloquea las cuentas. Necesito tomar ese vuelo. No. Diego. Tú no necesitas tomar ningún vuelo. Lo que necesitas es volver y sacar tus porquerías. Tienes exactamente 24 horas para vaciar tus cosas del departamento. ¿De qué departamento me estás hablando? Esa es mi casa. Era tuya. Ahora está a mi nombre. Igual que la camioneta. Igual que la casa en la playa en Zapallar. Igual que todo lo demás. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor.
Magdalena casi podía sentir físicamente cómo sus palabras calaban en la mente de su marido. Como la magnitud de la catástrofe lo aplastaba. No puedes. La voz de Diego se volvió un susurro. Casi asustado. Eso es imposible. No se puede transferir tanto patrimonio en un solo día. En un día no, concedió Magdalena. Pero me preparé durante 3 semanas. Desde el mismo instante en que leí tu chat. Donde tu amante me trataba de vaca vieja. Y tú le dabas la razón. ¿Te acuerdas? Diego guardó silencio. ¿Te acuerdas cuando le escribiste que yo era aburrida y predecible, que ni siquiera me daría cuenta hasta que ustedes estuvieran en el avión? Que yo era demasiado tonta para sospechar algo. Diego. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Continuó ella, sin dejarlo interrumpir. ¿De verdad me creías tan imbécil? ¿Tan estúpida como para que tú firmaras contratos sin siquiera leerlos? ¿Tan estúpida como para no imaginar que yo sería capaz de hacer una jugada así? Te voy a demandar. Gritó Diego desesperado. Voy a probar que me estafaste. Demándame, respondió Magdalena, imperturbable. Don Patricio ya está redactando la contrademanda. Por cierto, ¿sabías que ya ingresé la demanda por divorcio culposo? Y estoy pidiendo una compensación económica enorme por los 15 años de matrimonio en los que trabajé en tu empresa prácticamente gratis. ¿Qué compensación? Si ahora me dejaste sin nada. Exactamente. Pero en cambio, yo tengo una empresa próspera que, por cierto, genera muy buenas utilidades. Utilidades que ahora son 100% mías. Don Patricio asintió con aprobación, haciendo anotaciones en su libreta. Diego. La voz de Isidora se escuchó más fuerte. Claramente se había acercado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los del banco dicen que todas las tarjetas están retenidas? Déjate de huevear. Córtala. Le gritó Diego a su amante. Y Magdalena escuchó como Isidora soltaba un jadeo de sorpresa. Ahí estaba. La primera grieta en su relación perfecta. Cuando la plata se acaba. El romanticismo sale volando por la ventana. Escúchame, la voz de Diego se volvió suave. Casi suplicante. Hablemos las cosas con calma. Tienes razón. Me porté como un maricón. Lo reconozco. Pero podemos hablar como adultos. Dividir los bienes de forma justa. ¿De forma justa? Repitió Magdalena. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo tenías planeado tú? ¿Dejándome tirada sin un peso para vivir mientras te ibas a tomar sol con tu amante usando mi plata? Yo no. No me mientas. Leí tus conversaciones. Todo. Cada uno de los mensajes. Sé perfectamente lo que planeabas. Sé lo que iban a hacer. Diego volvió a callar. Magdalena se lo imaginaba parado en medio del terminal internacional de Pudahuel, pálido, con el celular pegado a la oreja, mientras a su lado daba vueltas una confundida Isidora, envuelta en ese vestido carísimo comprado con la plata que él había sacado del presupuesto familiar.
¿Qué es lo que quieres?, preguntó él finalmente. Derrotado. Quiero el divorcio. Quiero que desaparezcas de mi vida. Quiero que pagues por lo que hiciste. No tengo plata ni para pagar un taxi de vuelta a Santiago, se le quebró la voz a Diego, lleno de desesperación. ¿Cómo me devuelvo? Ese no es mi problema, respondió ella fría. ¿Acaso Isidora no te puede prestar? ¿O sus papás? Si tú mismo decías que su familia tenía buena situación. Ah, a propósito de Isidora. Ella sabe que hace apenas 2 meses, cuando tuve esa crisis de pánico, me juraste llorando que querías salvar nuestro matrimonio y que me amabas solo a mí. Silencio sepulcral. Me imaginé que no. ¿Por qué no le cuentas? Mientras están ahí tirados en el aeropuerto. Van a tener harto tiempo para una conversación honesta. Eres una perra. Siseó Diego con odio. No. Diego. Soy una víctima que aprendió a defenderse. La diferencia es abismal. Magdalena cortó la llamada y se recostó en la silla de cuero. Le temblaban un poco las manos por la adrenalina. Pero en su pecho se expandía una extraña y profunda tranquilidad. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Excelente trabajo, dijo don Patricio con tono de aprobación. ¿Grabó la llamada? Por supuesto. Tengo grabación automática para todas las llamadas de su número. Magnífico. Nos va a servir si es que de verdad decide presentar una querella. Sus amenazas y el reconocimiento explícito de la infidelidad. Todo respaldado. El celular volvió a vibrar. Esta vez. Un mensaje de un número desconocido. Te crees muy viva. ¿No? Ya vamos a ver quién ríe al último. Diego va a encontrar la forma de revertir todo esto y te vas a quedar en la calle. ¿Qué es lo que te mereces? Vieja amargada. ¿Isidora? Obvio que era Isidora. Magdalena le mostró la pantalla al abogado. Amenazas de la amante, constató él. Guárdelo también. Todo suma para el expediente. Yo le recomendaría no responderle. Deje que se enoje. La rabia es mala consejera, la gente enojada comete errores. Pero Magdalena ya estaba escribiendo. Isidora querida. Dile a Diego que en su oficina dejé una caja de cartón con sus cosas personales. Ahí también va una foto de nosotros dos el día de nuestro matrimonio. Pensé que a lo mejor querías colgarla en el sucucho de un ambiente que ahora van a tener que arrendar para vivir. La respuesta fue instantánea. ¿Qué sucucho? Tenemos pasajes en primera clase para las Maldivas. Tenían pasajes, corrigió Magdalena. Ahora no tienen ni pasajes. Ni plata para pagarlos. Bienvenida a la realidad. Don Patricio negó con la cabeza. Pero Magdalena notó una leve sonrisa asomando en sus labios. Está jugando con fuego. Señora Magdalena. Que se quemen, respondió ella. Se merecen cada maldito segundo de esta pesadilla.
Diego llamó una y otra vez. Pero Magdalena simplemente rechazaba las llamadas. Cada tono de llamada cortada le producía una extraña satisfacción. Que sufriera. Que se sintiera totalmente impotente y acorralado. Exactamente así se había sentido ella hace 3 semanas cuando leyó aquel mensaje. El celular vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz. Magdalena puso el altavoz y se recostó en la silla. Magda, te lo ruego, contesta, la voz de Diego tiritaba de pánico. Sé que estás con rabia, pero podemos arreglar esto. Me voy a devolver, hablemos tranquilos. Lo de Isidora fue un error, una estupidez. Tú sabes que yo solo. Magda, por favor, no puedes hacerme esto. Es ilegal. Me engañaste para firmar esos papeles. Magdalena sonrió con ironía. Qué rápido cambiaba de tono. Hace una hora le mandaba fotos burlándose desde el salón VIP. Y ahora suplicaba por hablar. El siguiente mensaje fue de texto: voy a ir a los tribunales. Voy a demostrar que firmé bajo presión. No has ganado nada. Ella tecleó: demanda no más. Tengo las grabaciones de todas nuestras conversaciones de las últimas 3 semanas. En ninguna mencionaste ninguna presión. Al contrario. Me dabas las gracias por hacerte los trámites del SII. Súmale el testimonio del notario. Súmale tu chat con tu amante donde discutes cómo dejarme sin ni un peso. Suerte en el centro de justicia. Envió el mensaje y silenció el equipo. En el aeropuerto. Diego estaba parado en medio del pasillo de salidas internacionales. Apretando el teléfono con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Isidora jugaba nerviosa con la correa de su cartera de marca a su lado. Diego. ¿Qué está pasando? Su voz sonaba más aguda de lo normal. ¿Por qué no te contesta? Cállate. Le soltó él. Sin siquiera mirarla. Isidora retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Diego jamás le había hablado en ese tono, siempre había sido atento. Generoso. Un caballero. Ella estaba acostumbrada a los piropos. A los regalos caros. A las promesas de una vida de lujos. Solo quiero entender. Entender. Él se giró bruscamente hacia ella. ¿Quieres entender? Mi señora me acaba de robar mi empresa. Todo lo que construí durante 15 años. ¿Y me preguntas qué pasa? La gente alrededor empezó a mirar. Isidora se puso roja y bajó la vista. Pero tú tienes abogados. ¿Verdad? Murmuró. Ellos te van a ayudar. ¿Cierto? Diego se pasó las manos por la cara. Desesperado. ¿Abogados? Sí. Tengo que llamar a los abogados. Se alejó hacia un ventanal y marcó el número del abogado corporativo de la sociedad. Miguel. Tenemos un problema gravísimo. La llamada duró 10 minutos. Con cada minuto que pasaba, la cara de Diego perdía más color. O sea, me estás diciendo que los papeles son legalmente impecables.
Casi gritaba por el celular. Pero sí me engañó para firmarlos. La voz del abogado sonaba tranquila. Casi indiferente. Don Diego, si usted estampó su firma voluntariamente frente a un notario público, y el notario certifica que usted estaba en pleno uso de sus facultades, que no hubo coacción física y que entendía lo que firmaba. Probar un fraude o engaño va a ser sumamente difícil. Especialmente si su esposa presenta pruebas de que usted actuó de forma consciente. Me dijo que eran trámites para el servicio de impuestos internos. ¿Usted leyó las escrituras antes de firmar? Diego apretó los dientes. No. No las leí. Solo pasé las hojas rápido y firmé. Magdalena siempre se encargaba del papeleo. Yo confiaba en ella. Si no leyó lo que firmó en una notaría. Entonces el error es exclusivamente suyo, respondió Miguel con frialdad. Podemos intentar interponer un recurso de nulidad o una querella. Pero las probabilidades son casi nulas. El juicio tomará meses. Quizás años. Y va a salir carísimo. ¿Carísimo? Diego soltó una risa histérica. No tengo acceso a ninguna cuenta. ¿De dónde saco plata para pagar abogados? Se hizo un silencio en la línea. Eso complica bastante su situación, dijo finalmente el jurista. Don Diego, me veo en la obligación de informarle que a partir de este momento, mis honorarios los paga el nuevo dueño de la empresa. Es decir, su señora, si es que ella decide mantener mis servicios. Lo siento mucho. Que tenga buena suerte. Diego miraba la pantalla del celular sin poder creer lo que estaba pasando. Esto no podía ser verdad. Era una pesadilla. En cualquier momento iba a despertar. Diego. Isidora le tocó el hombro con cuidado. Quizás mejor no viajamos hoy. Devolvámonos a Santiago y arreglamos esto. Él la miró. Joven, preciosa, envuelta en ese vestido de diseñador que él le había comprado la semana pasada, con una cartera de $3,000 colgada al hombro y el boarding pass de primera clase a las Maldivas en la mano. Y de repente la vio de otra forma. Ya no era su musa, ni su pasión desbordante, ni su boleto a una nueva vida. Era un ancla. ¿Tienes plata? Le preguntó de golpe. Isidora parpadeó. Confundida. ¿Qué? Plata. Ahorros. ¿Cuánto tienes en tu cuenta corriente? No sé. Como 2 millones de pesos. Quizás un poco más. ¿Por qué? 2 millones de pesos. Una miseria. Antes él se gastaba eso en un fin de semana largo en Mendoza sin siquiera pestañear. Por nada, se dio la vuelta. Su teléfono vibró. Una notificación de la aplicación del Banco Cordillera. Intento de uso de tarjeta de crédito corporativa rechazado. Cuenta bloqueada por orden del titular. Diego instintivamente sacó la billetera y miró la tarjeta dorada. La misma con la que había pagado las copas de champaña hacía una hora para celebrar su liberación. Ahora era solo un pedazo de plástico inútil. Tenía su tarjeta personal, ahí debían quedar unos 2 millones. Intentó revisar el saldo en la app, pero el acceso con su root estaba bloqueado. Una gota de sudor frío le resbaló por la frente.
Se anuncia el embarque del vuelo 247. Resonó en los parlantes del terminal. Isidora se iluminó. Ese es nuestro vuelo. Mi amor. ¿Vamos? No, dijo Diego en seco. Y caminó en silencio hacia la salida del aeropuerto. Buscando la parada de los taxis. De vuelta en Santiago. Magdalena estaba sentada en la cocina de su casa. Tomando un té con don Patricio. Con el computador abierto frente a ellos. Todo en regla, dijo el abogado. Las modificaciones están inscritas en el Registro de Comercio y el Conservador de Bienes Raíces. Jurídicamente. La empresa es 100% suya. Felicitaciones. Ella se recostó en la silla y cerró los ojos. Hecho. 15 años de matrimonio. 3 semanas de minuciosa planificación. Un solo día de ejecución. El celular vibró, número desconocido. Magdalena contestó. ¿Aló? La voz de Isidora sonaba aguda. Al borde de las lágrimas y la histeria. Lo arruinaste todo. Ahora está como un zombi. No habla. ¿Estás feliz? Destruiste nuestra vida. Magdalena le dio un sorbo a su té con total parsimonia. Su vida. Qué interesante. ¿Y quién destruyó mi vida cuando ustedes dos armaban planes a mis espaldas? Él no te amaba. Gritó la joven. Hace mucho que no te quería. Tú simplemente no querías darte cuenta. Es muy probable, concedió Magdalena. ¿Pero a la empresa también dejó de amarla? ¿O a la plata tampoco la amaba? ¿O resulta que amaba precisamente eso? Isidora se atragantaba de indignación. Tú no entiendes nada. Lo nuestro era amor de verdad. Un sentimiento real. Amor de verdad. Magdalena sonrió con frialdad. Qué curiosidad tengo por ver qué va a pasar en una semana. Cuando se les acaben los ahorros. El sentimiento real tiene la increíble costumbre de evaporarse al mismo tiempo que el saldo de la cuenta Ruth. Vamos a salir adelante. Diego es un hombre brillante. Va a encontrar una salida. Seguro que sí, Magdalena dejó la taza sobre la mesa. Solo me pregunto si tú vas a estar a su lado cuando esa salida signifique irse a vivir a una pieza arrendada en Estación Central y conseguir un trabajo de supervisor de bodega. ¿Por qué te aviso que no va a tener cartas de recomendación de su antiguo empleador? Se hizo el silencio. Eres un monstruo, susurró finalmente Isidora. No. Niñita. Soy simplemente una mujer que recuperó lo que invirtió. 180 millones de pesos de la herencia de mi padre. Más 15 años de trabajo sin sueldo. Es un precio bastante justo. Isidora cortó. Magdalena miró el celular y soltó una pequeña risa. En 1 o 2 semanas más. Esa niñita iba a descubrir que el romanticismo sin plata en Chile es simplemente pasar hambre de a dos.
Y entonces empezaría la parte más interesante del show. Abrió el notebook y empezó a revisar los estados financieros de la empresa. Tenía mucho que estudiar, mucho que cambiar, pero le sobraba tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Terminó su té cuando el teléfono volvió a vibrar. El mensaje número 23 de Diego en la última media hora. Ni siquiera lo sabría, le bastaba con leer las notificaciones emergentes llenas de insultos y pataletas. Le sugiero no responderle nada, dijo tranquilamente el abogado, sirviéndose más agua. Cualquier cosa que usted escriba ahora podría ser usada en su contra. Déjelo que le grite al aire. No tengo ninguna intención de contestarle, Magdalena tomó la taza, disfrutando del calor de la porcelana entre sus manos. Solo me da curiosidad saber cuánto se va a demorar en entender que perdió absolutamente todo. Don Patricio se rió por lo bajo, abriendo su maletín. Considerando que sigue mandando amenazas en vez de buscarse un buen abogado penalista, yo diría que se va a demorar bastante. Aunque levantó un dedo índice, ni siquiera el mejor abogado penalista de Chile lo va a salvar. Los documentos están impecables. Diego le cedió las acciones estando en su sano juicio y de forma totalmente voluntaria, frente a un ministro de fe. Con testigos, timbres notariales y firmas. Impugnar eso es casi ciencia ficción. ¿Casi? Magdalena se puso alerta. Puede intentar alegar vicios del consentimiento, argumentando que firmó bajo presión o mediante engaño. Pero en la justicia chilena, para probar dolo civil se necesitan pruebas contundentes. Y él no tiene ninguna. Usted hizo una jugada maestramente limpia. El celular volvió a sonar. Era una llamada. Número desconocido. ¿No será él desde otro teléfono? Preguntó don Patricio. No. Su otro número me lo sé de memoria. Pulsó el botón verde. Aló. Buenas tardes. Señora Magdalena. La voz masculina sonaba muy formal. Le hablo de parte de Sergio Poblete, del Departamento Jurídico del Banco Cordillera. Tenemos una situación irregular con la cuenta corriente corporativa de su empresa. Magdalena se enderezó en la silla. ¿Qué situación? El señor Diego Valdés está intentando acceder a las cuentas en la sucursal de Alonso de Córdoba, argumentando que hubo un error informático en los poderes. Está exigiendo que se liberen los fondos y que le devolvamos el acceso total como dueño y gerente de la empresa. El señor Valdés ya no es el dueño ni el representante legal, respondió Magdalena con aplomo. Toda la documentación notarial del cambio de directorio se les envió a primera hora de la mañana. ¿La tienen en regla? Completamente en regla. Señora. Precisamente por eso la llamo para ratificar sus instrucciones. El señor Valdés está muy agresivo y amenazando con llamar a los carabineros y demandar al banco. Que demande a quien quiera. Por ningún motivo le den acceso a las cuentas. ¿Y si sigue alterando el orden público dentro de la sucursal? Llamen a los guardias o directamente a carabineros. Entendido. Señora. Muchas gracias por la aclaración. Magdalena colgó y cruzó miradas con el abogado. Está haciendo un escándalo en el banco, comentó. Rápido para reaccionar,
gruñó don Patricio. El teléfono se iluminó de nuevo. Mensaje de un número desconocido. Magdalena lo abrió y no pudo evitar sonreír. Te vas a arrepentir de esta huevada. Voy a recuperar todo. Me robaste mi empresa. Mi plata. Yo me saqué la cresta años para levantar este negocio y tú llegas y firmas un par de papeles. Eso es robo. Voy a encontrar la forma de destruirte. Cambió de chip, le mostró la pantalla al abogado. Y sigue jurando de guata que tiene la razón. Don Patricio leyó el mensaje y negó con la cabeza. Guárdelo, es oro puro. Las amenazas por escrito son un complemento perfecto para el juicio de divorcio en el Tribunal de Familia. Hablando del divorcio, ya redacté la demanda. Causal, infidelidad comprobada e injurias graves. Las pruebas fotográficas y de chat son irrefutables. Las pretensiones, disolución del vínculo matrimonial y una indemnización por menoscabo económico. Indemnización. Magdalena enarcó una ceja. Pero si ahora el pobre no tiene en qué caerse muerto. Formalmente sí. Pero mantiene una deuda gigante con usted. Esos 180 millones de pesos que usted inyectó en el negocio hace 15 años, más 15 años de sueldo impago por su trabajo en la administración. Si calculamos el sueldo de mercado de una gerenta de finanzas, anotó rápidamente unos números en su libreta, estamos hablando de casi 300 millones de pesos. Podemos exigirle esa suma de forma personal. Es decir, quedará con una deuda millonaria a su nombre que tendrá que pagarle a usted por el resto de su vida, si es necesario. Magdalena se apoyó en el respaldo, procesando la magnitud de su triunfo. Ayer por la mañana era solo una dueña de casa que por accidente había descubierto unos cuernos. ¿Y hoy? Hoy era la única dueña de un spa que facturaba cientos de millones al año, y su exmarido había quedado en la ruina absoluta. ¿Sabe qué es lo más raro?, dijo ella. Pensativa. No siento ningún morbo ni ganas de burlarme. Pensé que iba a disfrutar viéndolo sufrir como un perro. Pero la verdad. Solo siento un alivio gigantesco. Como si me hubiera sacado una mochila de plomo de la espalda. Es completamente normal, asintió el viejo abogado. Acaba de cerrar un capítulo denso de su vida. Ahora empieza una vida nueva. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Camila, su amiga y jefa de recursos humanos de la empresa. Magda. ¿Dónde estás? La voz de Camila sonaba alteradísima. Acá está quedando la escoba. ¿Qué pasó? Llegó Diego a la oficina de Providencia. Está gritándole a todo el mundo. Exigiendo una reunión de gerencia extraordinaria. Diciendo que cometiste fraude y que va a recuperar la empresa. Los conserjes y los guardias no saben qué hacer. Técnicamente. Para muchos sigue siendo el jefe. Magdalena sintió como se le apretaba el estómago. Se imaginó la escena, Diego irrumpiendo a la fuerza en la oficina que habían levantado juntos. Gritándole a los empleados que llevaban años trabajando para él. Dile a los guardias que voy para allá al tiro, dijo con voz firme. Y que por ningún motivo lo dejen pasar de la recepción. Si se pone violento o intenta entrar a la fuerza. Llamen a Paz Ciudadana o a Carabineros. Entendido. Apúrate.
Que ya está tratando de meterse a la fuerza a la oficina de contabilidad. Magdalena agarró su cartera. Tengo que ir a la oficina. La acompaño. Don Patricio ya se estaba poniendo la chaqueta. Si esto termina con carabineros metidos. Es mejor que su representante legal esté presente. El trayecto por Avenida Apoquindo hacia Providencia tomó 20 minutos. Pero a Magdalena le parecieron una eternidad. Por su cabeza pasaban todos los escenarios posibles de la conversación. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo lo miraría a los ojos después de todo lo que había pasado? Al entrar al edificio. El hall de acceso era un caos. Diego estaba parado frente a los torniquetes. Rojo de furia. Manoteando frente a dos guardias de seguridad del edificio. Varios empleados observaban la escena desde lejos. Cuchicheando nerviosos. Yo soy el dueño de esta cagada de empresa. Gritaba Diego. La levanté yo solo desde cero. Ustedes no son nadie para darme órdenes. Señor Valdés, decía el jefe de guardias. Tratando de mantener la calma. Nosotros solo seguimos instrucciones de la nueva dueña. Si no hace abandono voluntario del recinto. De la nueva dueña. Diego subió el volumen aún más. Esa perra me robó la empresa. Me engañó para firmar los traspasos. ¿Cuáles fueron exactamente los papeles que te engañé para firmar? ¿Diego? Una voz fría y cortante atravesó el murmullo del pasillo. Todos se giraron para mirarla. Diego se quedó de piedra, observando a su esposa. Parada en la puerta principal. Vestida con un impecable traje sastre oscuro. Flanqueada por su abogado. Magdalena caminó lentamente hacia él. Sin apartar la mirada ni un segundo. ¿Te refieres a las escrituras donde voluntariamente me traspasabas el 100% de la empresa? Continuó ella. Acercándose. ¿Esas escrituras que leíste y firmaste en la notaría con tu RUT y huella digital? ¿O vas a decir frente a todos tus ex empleados que no tienes comprensión de lectura? Diego se puso pálido. Tú. Me dijiste que eran huevadas de impuestos para el SI. Te dije que eran documentos críticos para el futuro de la sociedad y que tenías que revisarlos. Tú me hiciste un gesto con la mano, me dijiste que te daba lata y que me encargara yo misma. ¿Se te olvidó? Magdalena dio un paso más, acorralándolo psicológicamente. Estabas demasiado ocupado organizando tu viajecito a las Maldivas con tu secretaria de 20 años como para preocuparte de los detalles legales de tu propio negocio. La gente alrededor soltó un murmullo de sorpresa. Lo hiciste a propósito. Es una trampa. Yo solo defendí lo que me costó 15 años construir contigo. El negocio donde metí toda la plata de mi papá. El negocio por el que trabajé gratis mientras tú te dabas la gran vida y te llevabas todas las utilidades. La voz de Magdalena era un témpano de hielo, pero cada palabra pegaba como un latigazo. Y tú decidiste botarme como si fuera un pedazo de basura vieja para fugarte con una cabrita que podría ser tu hija. Tribunales. Gruñó Diego. Con las venas del cuello marcadas. Nos vemos en tribunales. Voy a demostrar que me estafaste. Demanda lo que quieras, Magdalena se encogió de hombros.
Mi abogado va a estar feliz de presentarle al juez las pruebas de tu infidelidad, los chats con tu amante donde planeaban cómo robarse mis bienes, y la declaración del notario público confirmando que estabas totalmente lúcido cuando firmaste tu ruina. Diego abrió la boca. Pero no le salió la voz. Magdalena vio cómo la furia en sus ojos se apagaba lentamente, dejando paso a la comprensión cruda. Había perdido. Total y absolutamente. Guardias, se dirigió Magdalena al personal de seguridad. Acompañen al señor Valdés hasta la salida. Y, por favor, anótenlo en el registro de personas con prohibición de ingreso al edificio. A partir de hoy, no entra sin mi autorización expresa. Te vas a arrepentir de esta mierda, susurró Diego al pasar por su lado, escoltado por los guardias. Te lo juro por Dios que te vas a arrepentir. Magdalena lo siguió con la mirada hasta que desapareció por las puertas de cristal hacia la calle. Luego se giró hacia los empleados que seguían pasmados en el pasillo. Se acabó el espectáculo, dijo con voz clara. Gracias a todos por su paciencia. Mañana a las 10 de la mañana tendremos una reunión general en la sala de juntas. Hablaremos sobre la reestructuración de la gerencia. Vuelvan al trabajo. Los empleados se dispersaron lentamente, murmurando entre ellos. Magdalena caminó hacia el ascensor sintiendo que le tiritaban las rodillas. Solo cuando llegó a la antigua oficina de gerencia y cerró la puerta, se permitió desplomarse en el sillón y soltar el aire contenido. Don Patricio le sirvió un vaso de agua en silencio. Estuvo brillante. Señora Magdalena. Pensé que me iba a desmayar, confesó ella, dándole un sorbo. Cuando lo vi ahí parado, se me olvidaron todos los discursos que había ensayado en mi cabeza. Pero se mantuvo firme. Y él por fin entendió el mensaje. Magdalena asintió mirando por el ventanal hacia las calles de Providencia. Allá abajo, en alguna parte, Diego seguramente estaba tomando un taxi para volver al departamento vacío. Sin plata, sin empresa, y sin su amante de lujo, que probablemente ya estaba activando Tinder para buscarse un nuevo auspiciador. Mientras tanto, ella estaba aquí, sentada en la oficina principal que ahora era solo suya, con una empresa que tenía que sacar a flote y una nueva vida que recién empezaba. Por primera vez en 15 años, Magdalena se sintió verdaderamente libre. Al día siguiente, Magdalena estaba instalada en la gerencia, revisando minuciosamente las carpetas financieras. Los números formaban un puzzle macabro. El negocio daba utilidades, sí, pero durante los últimos 6 meses, su marido había estado desviando sumas gigantescas hacia cuentas personales externas. Claramente, su plan de escape lo venía orquestando desde hacía mucho. El teléfono de su escritorio sonó. Señora Magdalena, dijo la secretaria. El señor Andrés Tapia. El contador general. Necesita hablar urgente con usted. Está acá afuera. ¿Qué pase? Andrés era un hombre de unos 40 años. Siempre impecable con su traje gris. Llevaba 7 años en la empresa. Entró abrazando una gruesa carpeta y se sentó al borde de la silla, visiblemente tenso. Le agradezco que me reciba. Señora Magdalena, comenzó. Yo llevo las finanzas acá.
Y hay algo muy grave que tengo que confesarle. Magdalena se reclinó. Lo escucho. Andrés. El contador abrió su carpeta y sacó varias planillas impresas. Durante los últimos 6 meses, don Diego me dio instrucciones directas de ejecutar una serie de operaciones. Transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, contratos ideológicamente falsos con proveedores fantasmas, sobreprecio en las compras de insumos. Todo esto yo lo documenté y respaldé a escondidas. Puso los papeles sobre la mesa. Aquí están las copias de todas las transferencias sospechosas. Magdalena tomó la primera hoja. La cifra la dejó helada. Estaban hablando de cientos de millones de pesos. ¿Por qué se quedó callado? ¿Andrés? El contador apretó los puños. Traté de oponerme. Le juro que traté. Pero don Diego me amenazó con despedirme sin indemnización, ensuciar mi currículum y asegurarse de que nunca más encontrara pega en Santiago. Señora Magdalena, yo tengo 2 hijos chicos, pago el dividendo de la casa. No podía arriesgarme a quedar en la calle. Pero guardé todo por si algún día me tocaba declarar ante el SI o la PDI. ¿Y qué cambió ahora? Usted, respondió el contador simplemente. Cuando ayer mandaron la circular avisando del cambio de dueña. Vi mi oportunidad de volver a trabajar tranquilo y hacer las cosas de forma limpia. Obviamente. Si usted no piensa seguir con las mismas triquiñuelas de su exmarido. Magdalena hojeó los documentos. Cada página era una prueba contundente de cómo Diego le había estado robando a su propia empresa para financiar su luna de miel con la amante. ¿Cuánta plata sacó en total? Según mis cálculos. Unos 800 millones de pesos en los últimos 6 meses. La plata se trianguló a 3 cuentas extranjeras. Y adivine. Una de ellas está a nombre de Isidora, la asistente. Así que la pobre amante ilusa no era solo una cara bonita. Era cómplice activa en el desfalco familiar. Andrés. ¿Estos documentos sirven para presentar una querella criminal en Chile? Totalmente. Y estoy dispuesto a declarar ante el Ministerio Público. Es más. Sacó una carpeta más gruesa. Aquí está la auditoría real de la empresa de los últimos 3 años. Los números de verdad. Magdalena tomó la carpeta. Sintiendo que una nueva llama de venganza se encendía en su pecho. Gracias. Andrés. No se imagina lo mucho que vale esto. No tengo ninguna intención de tapar las cochinadas de Diego. Quiero hacer las cosas a la pinta de la ley. ¿Sigue siendo mi contador general? El hombre soltó un suspiro de alivio monumental. Con gusto. Jefa. Ah. Y hay otra cosa que debes saber. ¿Qué más? Hace 2 semanas. Don Diego pidió un crédito comercial a nombre de la empresa. 500 millones de pesos. Dejando en garantía las bodegas y maquinaria. La plata se fue directo a una de esas sociedades de papel en Panamá. La primera cuota vence a fin de mes. Magdalena sintió un golpe en la boca del estómago. O sea, Diego no solo la iba a dejar tirada,
La iba a dejar endeudada hasta el cuello con el banco para hundirla en la miseria. ¿Tenemos liquidez para pagar la primera cuota? Si ajustamos los gastos y apretamos el cinturón. Sí. Pero va a estar súper difícil. No importa, Magdalena apretó la mandíbula. Nunca he buscado el camino fácil. Prepáreme un flujo de caja proyectado para los próximos 3 meses. Todo, proveedores. Planillas. Obligaciones bancarias. Quiero la radiografía completa. Se la tengo lista para mañana a primera hora. Apenas el contador salió, Magdalena llamó a su abogado. Don Patricio. Necesito su magia. Diego desfalcó a la empresa por 800 millones y sacó un crédito fraudulento de 500 millones a nombre de la sociedad antes de arrancar. Tengo todo documentado por el contador. ¿Podemos bloquear esas cuentas y recuperar la plata? El abogado hizo una pausa al teléfono. Procesando la bomba. En teoría sí. Si demostramos en tribunales civiles que hubo fraude. Pero eso es lentísimo. Meses. Quizás años. ¿Cuánto tiempo? ¿6 meses? En 6 meses hace desaparecer la plata de los paraísos fiscales. ¿Y si nos vamos por la vía penal? Si demostramos que su intención era vaciar la empresa para declararla en quiebra. Quiebra fraudulenta o vaciamiento de empresa, la voz de don Patricio se animó de golpe. Delito económico grave en Chile. Cárcel efectiva. Hasta 5 años y 1 día. Pero probar el dolo es complejo. Tengo los respaldos de las transferencias, los contratos mulas con proveedores fantasmas, el crédito fantasma, y encima. Le saqué un pantallazo a las conversaciones de WhatsApp donde él y la amante hablan textual de cómo dejar a la empresa en la quiebra. Lo saqué de la sesión que él dejó abierta en el computador de la casa. Don Patricio guardó silencio unos segundos. Señora Magdalena. Si las pruebas son tan contundentes como dice. No solo vamos a recuperar las lucas. A su marido lo vamos a mandar a la penitenciaría de Santiago. Entonces redacte la querella. Mañana a primera hora vamos a la PDI. A la Brigada de Delitos Económicos, BRIDEC. Excelente. Pero ojo. Apenas metamos la denuncia. Empieza la investigación del fiscal. Diego se va a enterar al tiro y va a tratar de defenderse. Que trate, dijo Magdalena con voz de acero. Solo que esta vez. El huevón no tiene ni plata. Ni poder. Ni contactos. Todo eso ahora lo tengo yo. Esa noche. En el departamento. Magdalena estaba en la cocina con un té helado. Su celular sonó. Número desconocido. Un mensaje de texto. Te vas a arrepentir. Voy a recuperar todo mi esfuerzo. Y te voy a dejar en la calle comiendo mierda. ¿Qué es lo que vales? Diego seguía en negación. Aún no cachaba que ya era un cadáver financiero. Magdalena tecleó. Eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hola Diego.
Hoy descubrí los movimientos a paraísos fiscales por 800 millones y el crédito de 500 millones. Mañana a primera hora presento una querella criminal por vaciamiento de empresa y fraude. Andrés, el contador, va a ser el testigo clave de la fiscalía. Así que sigue amenazándome por WhatsApp nomás. Cada uno de estos mensajes se los voy a pasar al fiscal como prueba de amedrentamiento a la víctima. Buenas noches. Ah, ¿y cómo está Isidora? ¿Todavía le gusta Sin Plata? La respuesta de Diego llegó sudando miedo: estás puro inventando. No tienes ninguna prueba. ¿Quieres apostar? Espera la citación de la PDI. Silencio absoluto. Magdalena se sonrió, imaginándose la cara de Diego. Él estaba acostumbrado a la Magdalena sumisa. La señora Piola, dueña de casa que aguantaba las humillaciones. Nunca la vio venir. La puerta de calle se abrió. Era Antonia, su hija universitaria, que llegaba con la mochila al hombro. Hola. Mamá, tiró el bolso al sillón y se acercó a la cocina. ¿Qué cara de concentrada tienes? ¿Pasó algo? Magdalena miró a su hija. La Anto era igualita a ella cuando estaba en la universidad. El mismo pelo oscuro. Los mismos ojos. Pero con un carácter mucho más fuerte. Ella jamás dejaría que un hombre la anulara. Anto. Siéntate. Tengo que contarte algo muy delicado. La joven se sentó enfrente, preocupada. Tu papá se fue de la casa. Nos dejó por otra mujer. Una mina más joven. Su plan original era robarnos. Dejar la empresa en la quiebra. Y arrancarse fuera de Chile con la plata de nosotros. La niña se quedó blanca. ¿Mi papá se fue? Sí. Pero alcancé a darme cuenta a tiempo. Fui a la notaría y logré que él me pasara legalmente el control de la empresa y los bienes antes de que arrancara. Ahora yo soy la dueña de todo. Y tu papá se quedó sin absolutamente nada. Antonia se quedó en silencio unos largos minutos, asimilando el misil. Luego asintió lentamente. Menos mal que te avispaste. Mamá. Pero. Él. ¿Él pensó en mí antes de planear todo eso? Esa pregunta le dolió a Magdalena más de lo que esperaba. En ninguno de los miles de chats que leyó, Diego había mencionado a su hija. Jamás. No sé. Anto. Pero ya no importa. Lo importante es que nosotras dos vamos a salir de esta. La niña se levantó y abrazó fuerte a su mamá. Obvio que sí. Mamá. Eres una seca. Estoy súper orgullosa de ti. En ese momento, Magdalena sintió que la guerra ya estaba ganada. No solo había salvado el patrimonio, había ganado el respeto de su hija y el derecho a una vida donde ella tomaba las riendas. Al día siguiente, los problemas reales tocaron a la puerta. Los proveedores de la empresa se enteraron del quiebre. En el mundo de los negocios en Santiago, las copuchas corren rápido.
3 de los mayores proveedores llamaron exigiendo que se les pagara por adelantado, temiendo que la empresa se fuera a la quiebra. Magdalena no se achicó. Citó a los 5 proveedores más grandes a una reunión presencial en la sala de directorio de Providencia. Cuando los hombres de negocio se sentaron, con caras de pocos amigos, ella prendió el proyector. Caballeros, empezó con firmeza. Entiendo perfectamente sus aprensiones. Un cambio de gerencia siempre da susto. Pero voy a ser transparente con ustedes. Mostró en la pantalla los gráficos de los desvíos financieros. Ahí están los 800 millones de pesos que mi exmarido desvió a paraísos fiscales para quebrar la empresa y huir. Yo logré frenarlo, tomé el control legal y presenté una querella criminal en la PDI. Sí, la empresa está pasando por una crisis de caja por culpa de él. Pero la operación es sana y las ventas son reales. Miró a los ojos a don Carlos. El mayor distribuidor de insumos. Les ofrezco lo siguiente, transformen esa desconfianza en sociedad. Les ofrezco un pequeño porcentaje de participación en las utilidades futuras, a cambio de que me extiendan los plazos de pago y mantengan las líneas de crédito abiertas por 6 meses. Si la empresa quiebra, ustedes pierden a su mejor cliente y no cobran un peso. Si me apoyan, crecemos todos. Tienen hasta el viernes para pensarlo. Esa franqueza brutal funcionó. 3 de ellos aceptaron en la misma sala. Los otros 2 firmaron al día siguiente. Esa misma tarde. Sonó su teléfono. Era don Patricio. Magdalena. Tenemos novedades. Diego contrató a Sergio Valenzuela, uno de los abogados corporativos más caros y truchos de Sanatán. Me contactó para proponernos una reunión de conciliación mañana en su oficina de Vitacura. ¿Conciliación? Magdalena soltó una carcajada. Quiere negociar porque sabe que la querella en la PDI lo va a meter preso. Vamos. A la mañana siguiente, Magdalena y su abogado entraron al lujoso piso 20 del estudio de abogados en Vitacura. Valenzuela. Un tipo encorbatado y de sonrisa falsa. Los invitó a sentarse. Diego no estaba presente. Señora Magdalena. Colega, empezó Valenzuela. Mi cliente está dispuesto a no judicializar la transferencia de acciones si llegamos a un acuerdo amistoso hoy mismo. ¿Y qué pide? Preguntó Magdalena, cruzándose de piernas. El 50% del valor de la sociedad comercial. Más una indemnización de 50 millones de pesos por daño moral y perjuicios psicológicos. Magdalena soltó una carcajada sonora, que retumbó en las paredes de cristal. Su cliente me robó 800 millones. Me clavó con un crédito falso de 500 millones. Intentó quebrar mi empresa. ¿Y encima tiene la cara de palo de pedir 50 palos por daño moral? Valenzuela sonrió cínicamente. ¿Tiene usted pruebas irrefutables de sus acusaciones? Señora Magdalena. Las pericias financieras tardan años. Un juicio nos tomaría muchísimo tiempo a todos. Mejor llegar a un acuerdo hoy. Váyanse al diablo, dijo ella levantándose de la silla. No hay ningún acuerdo. Su cliente me engañó durante meses y trató de dejarme en la calle. Que asuma las consecuencias de sus actos como hombre. Nos vemos en los tribunales,
y dígale que se busque un abogado penalista para la querella, porque lo va a necesitar. Salieron del edificio. Magdalena sentía la adrenalina a 1000 por hora. Don Patricio. Necesito un favor, dijo. Averigüe dónde está viviendo Isidora. La amante. Su dirección actual. Hoy mismo. ¿La amante? ¿Para qué? Instinto femenino. Averíguelo. En la noche, don Patricio le mandó un WhatsApp. Isidora se había ido a vivir a un departamento tipo estudio, en calle San Diego, cerca del centro de Santiago. Pagaba 400 lucas de arriendo. Habían terminado, Diego, sin plata y paranoico, se había vuelto violento, y ella arrancó apenas se le acabaron los ahorros. Magdalena estacionó su auto frente al edificio descuidado de Estación Central. Subió al piso 8 y tocó el timbre. Una Isidora demacrada. Sin maquillaje y con ojeras oscuras. Abrió la puerta a medias. ¿Qué quieres? Preguntó a la defensiva. Hablar de negocios. 5 minutos. Entró al deprimente departamento de un ambiente. Cajas de mudanza y envases de fideos instantáneos maruchan tirados en la mesa. El paraíso de las Maldivas se había convertido en un sucucho en pleno centro. Diego me demandó, dijo Magdalena yendo directo al grano. Está tratando de asustarme. Necesito pruebas contundentes. Rápidas. Que me sirvan para mandarlo directo a Colina 1. ¿Y por qué te ayudaría yo? Isidora cruzó los brazos. ¿Para qué te rías de mí? Porque él te usó. Y apenas se vio sin plata para invitarte a comer sushi a Alonso de Córdoba, te mandó a la cresta. Te dejó botada en este hoyo, sin pega y sin reputación. Te ofrezco 15 millones de pesos chilenos por las pruebas de la plata que él sacó a paraísos fiscales. Sé que eras tú la que le tramitaba los papeleos. Isidora la miró, sopesando la oferta. Había rabia en sus ojos. Me prometió que seríamos reyes, susurró la joven. Y cuando se le bloquearon las tarjetas, me empezó a echar la culpa de todo. Incluso me levantó la mano. Isidora caminó hacia un cajón. Sacó un pendrive negro y lo puso en la mesa. Acá están todas las transferencias a las sociedades de las Islas Caimán y Panamá. Copias de los correos con los abogados extranjeros. Pantallazos de las claves. Él creía que yo era una tonta que solo servía para el sexo y para hacerle el café. Pero yo respaldaba todo por si acaso. Magdalena tomó el pendrive, sintiendo el peso de la victoria definitiva en la palma de su mano. 15 millones, dijo Magdalena. Mañana a primera hora los tienes depositados en tu cuenta Ruth. Al día siguiente. En la oficina de don Patricio. El abogado no lo podía creer mientras analizaba los datos del pendrive. Esto es el Santo Grial. Magdalena. Con esto, la Policía de Investigaciones, PDI, y la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad no solo congelan las cuentas en el extranjero vía Interpol, sino que formalizan a Diego esta misma semana por lavado de activos, estafa y quiebra fraudulenta. Esa misma tarde,
la fiscalía despachó las órdenes. A Diego se le cayó el mundo. Su abogado estrella, Sergio Valenzuela, le renunció cuando Diego le confesó que no tenía los 20 millones de pesos que pedía como provisión de fondos para defenderlo en el fuero penal. Andrés, su antiguo contador de confianza, ya había declarado todo en su contra en la PDI. Diego estaba acorralado. Viviendo de allegado en la pieza de invitados del departamento de su hermano en Macul. Estaba aterrado. Se enfrentaba a cárcel efectiva. No tenía salida. Fue entonces cuando el teléfono de Magdalena sonó. Era el abogado de oficio que Diego había tenido que conseguir de urgencia. Señora Magdalena. Mi cliente está desesperado. Está dispuesto a devolver hasta el último peso de las cuentas de Panamá. Si usted retira la querella penal. Por favor. Reunámonos. Magdalena accedió. Lo citó en su propia oficina a las 6 de la tarde. Cuando Diego entró, Magdalena casi no lo reconoció. Atrás había quedado el macho alfa prepotente. Tenía la cara hundida. La barba crecida y el traje le quedaba grande. Entró encogido. Con los hombros caídos. Como un estudiante castigado en inspectoría. Siéntate, ordenó ella. El abogado de Diego tomó la palabra. Señora Magdalena. Mi representado se compromete a repatriar los 800 millones desviados a las arcas de la sociedad por acciones hoy mismo. Más los intereses. Solo pide que, a cambio, firme un desistimiento de las acciones penales. Él no soportaría ir a la cárcel. Magdalena se cruzó de brazos. 800 millones. Perfecto. ¿Y qué hacemos con el crédito trucho de 500 millones que pidió al Banco Cordillera? Lamentablemente, dijo el abogado. Ese crédito está a nombre de la persona jurídica. La empresa. Usted es la dueña. Tendría que asumirlo. Ni en sus mejores sueños, rió Magdalena de forma cortante. Ese crédito se usó para fines personales. En el juicio penal voy a probar que fue una apropiación indebida y estafa al banco. Diego levantó la vista del suelo por primera vez. Estaba llorando. Magda. Te lo suplico. Voy a asumir esa deuda a título personal. Voy a repactar el crédito con el banco a mi Ruth como persona natural y te voy a liberar de esa carga. Te lo juro por Dios. ¿Y con qué plata vas a pagar las cuotas mensuales? ¿Genio? Le preguntó ella. No tienes pega. No tienes empresas. No tienes nombre en el sistema financiero. Eres un paria comercial en este país. Buscaré trabajo. Trabajaré de junior. De reponedor en un supermercado. De lo que sea. Te lo juro. Magdalena lo miró con asco. Pero también con una fría satisfacción. El monstruo estaba derrotado. Quiero hablar con él a solas. 5 minutos, le dijo a los abogados. ¿O no hay ningún trato?
Los abogados salieron y cerraron la puerta de la gerencia. Mírame a los ojos, le dijo ella bajito. Pero con una intensidad que daba miedo. Diego levantó la vista. Aterrado. ¿De verdad creíste que yo era tan poca cosa? ¿Tan arrastrada? ¿Qué me iba a quedar llorando en mi cama mientras tú te burlabas de mí mandando fotitos desde el VIP de Pudahuel? Fui un imbécil. Magda. Fui un idiota. Isidora me comió la cabeza. Pero ella solo quería la plata. Apenas se congelaron las cuentas me dejó tirado. Obvio que te dejó tirado. ¿Sabías que le pagué 15 palos para que me entregara el pendrive con todas tus contraseñas de las cuentas offshore? Diego la miró. Estupefacto. Su boca se abrió. Pero no salió ningún sonido. Fue más viva que tú. Diego. Supo cuándo saltar del barco. Magda. Por la Antonia. Por nuestra hija. Por favor. No dejes que vaya preso. Se va a morir de vergüenza si su papá cae a la expenitenciaría. Al nombrar a la Anto. Algo vibró dentro de Magdalena. Pero no flaqueó. La Anto. La misma hija a la que ni siquiera le mandaste un WhatsApp cuando decidiste fugarte con tu secretaria. Tienes suerte de que soy más inteligente que rencorosa. Mi empresa necesita esa plata líquida ahora mismo. Y un juicio largo no me sirve comercialmente. Magdalena se puso de pie y apoyó las manos en el escritorio. Mirándolo desde arriba. Vas a repatriar los 800 millones en un plazo de 10 días hábiles. Hasta el último peso. Vas a firmar en la notaría el traspaso del crédito de 500 millones a tu RUT personal, con garantía de cualquier bien futuro que llegues a tener. Vas a renunciar por escritura pública, para siempre, a cualquier reclamo patrimonial contra mí o contra Antonia. Y por último. Hizo una pausa dramática. Vas a escribirle a Antonia una carta de tu puño y letra. Sin justificaciones baratas. Sin echarle la culpa a tu crisis de los 40. Le vas a explicar que nos robaste. Que fuiste un traidor y que la abandonaste. Y me la vas a entregar a mí. Yo decidiré si algún día ella la lee. Diego se puso a tiritar. La carta. Magda. Por favor. Me vas a destruir frente a ella. Ese es tu precio para no dormir en una celda con 10 delincuentes de cuello y corbata en Capitán Llaver, sentenció ella sin ninguna compasión. Tómalo o déjalo. Ahora. Diego bajó la cabeza. Derrotado por completo. Llorando en silencio. Acepto, susurró. En los siguientes 10 días, la plata llegó a Chile. Diego tuvo que rematar hasta su reloj Rolex para pagarle al abogado y a los corredores que le tramitaron la repatriación de capitales. El banco, para evitar el escándalo público de una estafa que los involucraba, aceptó traspasar la deuda de los 500 millones al RUT de Diego, dejándolo amarrado de por vida con cuotas usureras. Magdalena leyó la carta que él le dejó a su hija antes de guardarla en la caja fuerte de su casa. En sus últimas líneas. El hombre que una vez se creyó el rey del mundo. Escribía. Lo que tienes ahora es gracias a tu madre.
Ella los salvó a ambas de la miseria y el desastre a los que yo las arrastré. Yo no soy digno de que me llames papá. Magdalena guardó la carta. Quizás algún día se la entregaría a la Anto. Quizás nunca. Era su decisión. Pasó un año. La empresa no solo se salvó de la quiebra inminente, sino que duplicó sus ingresos. Magdalena cambió el logo corporativo, lanzó nuevas líneas de productos y empezó a exportar al mercado europeo. En la puerta de gerencia de la oficina en Providencia, ahora colgaba una elegante placa de bronce que decía, Magdalena Silva, gerenta general. Sus empleados la respetaban profundamente, no por miedo, sino por la lealtad que demostró cuando la empresa estuvo a punto de quebrar. Diego consiguió un trabajo humilde como analista contable junior en una empresa de logística en San Bernardo. Le pagaban 1.200.000 pesos al mes. De ese sueldo, 800 lucas se le iban directo al banco para pagar la cuota interminable del crédito que él mismo había pedido. Con las 400 lucas restantes, arrendaba una pieza en un sitio de mala muerte y almorzaba pan con mortadela. Nunca más volvió a llamar a Magdalena, simplemente agachaba la cabeza, transfería su cuota todos los meses al banco, y sobrevivía. De Isidora se supo que la plata que Magdalena le dio le sirvió de pasaje a Europa. Se fue a vivir a Alemania, donde al poco tiempo se casó por conveniencia con un tipo 15 años mayor que ella. De vez en cuando subía fotos a Instagram desde restaurantes elegantes, fingiendo una vida perfecta que a Magdalena no le generaba absolutamente ninguna emoción. Solo un vacío indiferente. Antonia. La hija de ambos. Ganó una beca y la empresa de su madre le financió el resto para estudiar economía en Londres. Esa misma plata que Magdalena salvó de ser despilfarrada en las playas de las Maldivas. ¿Y Magdalena? Magdalena simplemente se dedicó a vivir, de verdad. Compró un departamento precioso para ella sola en Vitacura. Empezó a correr en las mañanas por el Parque Bicentenario, se inscribió en clases de fotografía, iba a obras de teatro en el GAM, a veces acompañada por hombres guapos e interesantes, otras veces sola y empoderada. Ya nadie la apuraba, nadie la ninguneaba, y por supuesto, nadie se atrevía a llamarla vaca vieja. Una noche. Justo cuando se cumplía un año del famoso 23 de octubre. Estaba sentada en la terraza de su departamento. Con una copa de Carmenere en la mano. Mirando las luces de Santiago. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por darme la oportunidad de quedar libre. Nunca te di las gracias. Perdóname si es que alguna vez puedes. D. Magdalena se quedó mirando la pantalla iluminada. Iluminando levemente su rostro en la oscuridad. Suspiró y tecleó una respuesta corta y lapidaria. No lo hice por ti. Diego. Lo hice por mí y por mi hija. Dedícate a vivir de forma decente. Es lo único que el universo te exige ahora. Envió el mensaje y luego bloqueó y borró el número para siempre. Levantó su copa de vino tinto hacia las estrellas que brillaban sobre la cordillera de los Andes. Por nosotras, susurró con una sonrisa genuina. Por las mujeres que no se quiebran. Y se tomó el vino hasta el fondo.